Tenemos información acá en Bajo la Lupa que al parecer se anexaron 2 circuitos más en 2 estados. Uno es Guárico y otro es Nueva Esparta. ¿Esto es cierto o no es cierto? Sobre el particular ha habido especulaciones en cuanto a la modificación de los cuadros circuitales en el país y de la posible alteración de la correlación de la Asamblea Nacional en los términos en que fue electa en el año 2010. Hasta el momento no hay nada formal, porque para hacer una modificación de esa naturaleza debe ser aprobado por el directorio del Consejo Nacional Electoral y esa reunión no se ha producido. Así que hay aspiraciones de parte de distintos sectores de la vida política que hablan de la necesidad de la readecuación de algunos de los circuitos electorales. Nuestra posición es que a estas alturas ya resultaría inconveniente producir modificaciones en la estructura circuital y que debemos ir con los circuitos electorales con los que fuimos en el año 2010, con los que fuimos hace 5 años. Y en el caso de Nueva Esparta, pues hay un planteamiento muy intenso de producir una modificación en lo que se llama el circuito 1. Nosotros no tenemos los términos ni los parámetros de esta modificación y por el contrario pues pensamos que debe ser respetada la integración circuital del 2010. Luis Emilio, esta modificación de los circuitos, ¿quién la propone inicialmente? Ahí hay una cosa oscura, opaca, porque ruedan informaciones por parte de voceros gubernamentales y de gente vinculada con el oficialismo que se quieren hacer un traje a la medida. Ya lo hicieron en el año 2010. Recuerda que la oposición sacó en esas elecciones el 52% de los votos, obtuvo apenas 67 diputados, muy lejos de la mayoría absoluta, con más de la mayoría absoluta de los votos. Todo eso corresponde a la manipulación y movimiento de los circuitos, lo que impide que la representación sea directamente proporcional con la votación. Pues bien, nosotros planteamos que en esta oportunidad vamos a ganar con mucha mayor contundencia las elecciones nacionales legislativas y vamos a ganar la mayoría de la Asamblea Nacional. Pero las reglas del juego no las pueden estar cambiando caprichosamente cada vez que hay una elección, para satisfacer las dificultades electorales que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela, la mengua de su popularidad y el costo que ha significado y que significará para ellos el fracaso de su modelo político y de su modelo económico. Nosotros lo que pedimos es que las reglas del juego sean claras y que sean iguales para todos y que no haya ventajas ni ventajismo de ninguna naturaleza. Pero estas modificaciones de ampliación de circuitos y agregar otros diputados, porque ahora circulaba la información que podrían ser 2 por listas en el estado de Nueva Esparta y un circuito más que uniría al municipio Díaz con el... 2 por lista, ¿no? Son ahorita, sí. Ellos, hay también un rumor de que pretenden ampliar las listas incorporando un diputado más por lista, lo que afectaría necesariamente la integración de los circuitos. Bueno, todo eso pues, es una ingeniería electoral oscura, no clara, no se está haciendo frente al país. Tendrían que ser los propios margariteños, los propios neoespartanos, quienes digan cómo ellos ven configurados sus circuitos y no que desde Caracas, con una regla de cálculo, diseñen circuitos a la medida de candidatos que, de ser los circuitos actuales, perderían esas elecciones. Esa es la verdad. Aquí en las elecciones municipales, usted es el político y usted es el que me tiene que corregir. Esta ampliación de candidatos se hace debido, entonces hay más votantes, claro, ahí quiero ir, porque aquí hubo una modificación en el Estado, cuando hubo las concejalías solamente en el municipio Mariño, de 7 concejales pasaron a 9 por la cantidad de votantes. Entonces, ¿esta posición que usted como un nuevo tiempo de que queden todo así, o es la posición de los que integran la mesa de la unidad? No, nosotros como un nuevo tiempo. Recuerda que el circuito que integra Mariño y Maneiro y otros municipios es un circuito muy importante en Nueva Esparta. Arimendi y García son los 4 Arimendi y García son nosotros 2 municipios. Y esos 4 municipios significan un porcentaje electoral muy superior al del otro circuito que integra Macanao y la zona de menos poblada de la isla. No entendemos cuál es el mecanismo que ellos quieren aplicar ahí. Si quieren es dividir este circuito y agregar un diputado más, bueno, eso no está planteado en el Censo Nacional de Población, o por lo menos no está planteado hasta ahora. Si la evaluación del censo indica que crece en un diputado,
o decrecen un diputado, una circunscripción electoral cualquiera, pues se procede al ajuste. Eso no es que se crea uno o se restringe uno, sino que la población obliga a que la proporcionalidad establezca el crecimiento de un circuito. Por ejemplo, en el caso de Caracas, con el nuevo censo, Caracas pierde un diputado por la lista, ya no elegirá 3, sino 2, al igual que Nueva Esparta. Y ese diputado que no se elige en Caracas, pues se elegirá en el estado que ha tenido crecimiento poblacional, que pareciera que es Aragua, que pasaría a tener 3 por lista y no 2 como ahora. Todo eso forma parte de una ingeniería mecánica. Hasta ahí no hay la mano de partido, sino el censo de la población debidamente validado por cada una de las circunscripciones. Ahora, lo que tú me estás planteando es otra cosa, es la manipulación de la apertura o no de un circuito a capricho del Consejo Nacional Electoral, y eso no es posible porque hay unas normas y una ley que establece el mecanismo para ello. Nosotros lo que planteamos es que a estas alturas resulta contradictorio ir a una modificación de la normativa electoral, porque y en el año que viene tendremos nosotros entonces, en julio, agosto, parece que están planteando las elecciones, siguen adelantándolas, ya las de hace 5 años que les tocaban en diciembre, le hicieron en septiembre. Bueno, ahora parece que quieren adelantar un poco más debido a la catástrofe económica, y es por ello que nosotros decimos que no podemos estar cambiando las reglas del juego una vez que se ha iniciado la contienda. Y ya la contienda electoral para el 2015 se inició tanto en el gobierno como en la oposición, porque ayer vimos actos públicos de partidarios del PSV llamando a la integración de sus comandos electorales y a la búsqueda de los candidatos. Eso significa que ya esa carrera se inició, y si se inició debe haberse iniciado con unas reglas que deben estar claras para todos. Ahora, fíjese, usted habla y me llama la atención porque voy a tocar otros puntos sobre la decisión que deben tomar los margariteños. Destaca usted si van a ampliar estos circuitos y exigir que todo se quede de la misma manera, porque debería ser una decisión de acá. Pero hay decisiones que se toman en la mesa de unidad y decisión de candidatos que no se le consulta al pueblo. Que no se le consulta y se la toman directamente a través de los partidos nacionales y después llegan acá. ¿Por qué unas decisiones sí y otras no, como esa, por ejemplo? No, ¿cuál no se consulta, por ejemplo? Vienen unos consensos y parece que los candidatos van a repetir. O sea, las elecciones para candidatos a las próximas elecciones, habla mucho de consenso y dicen que serán los mismos candidatos que están actualmente. No, lo que hay es un mecanismo de asignación. Ese mecanismo de asignación consiste en respetar los resultados electorales que favorecen a unas organizaciones políticas y luego hacer primarias en aquellos sitios donde el candidato no es nítido, no goza del consenso de todas las organizaciones políticas. Esa es la decisión de la MUD. Okay. Y si en Nueva Esparta no hay consenso para la integración de un diputado en un circuito, bueno, entonces habrá que hacer elecciones primarias. Lo importante es que el que sea el candidato goce del respaldo y del apoyo de la comunidad circuital que va a votar por él. Esa es nuestra premisa. Hablando sobre la designación de candidatos, insistimos en este punto también. ¿Es por consenso de la mesa de la unidad o consenso de la mesa de unidad junto con la sociedad civil? Para que quede claro ya de una vez. Con las cartas en la mesa. Es un consenso de la sociedad civil y de la mesa de la unidad. Bueno, ahora nuevamente esos diputados, los que están ahí, serán objeto de escrutinio. Si surgen nuevas figuras, tendrán que presentar sus nombres y habrá que deliberar sobre ellos. Si no hay consenso, se realizará una primaria. Todo eso es un mecanismo ordinario desde el punto de vista democrático de la mesa de la unidad. Así que no tengan ningún temor de que se les va a imponer a nadie, de que se va a buscar figurones desde Caracas, sino que el que venga a la Asamblea Nacional en representación del Estado de Nueva Esparta será un nuevo espartano, será alguien comprometido con su pueblo, evaluado electoralmente en las urnas, surgirá del respaldo que le dé la gente, si quiere cambiar las cosas a nivel nacional o si quiere que las cosas sigan la misma ruta que lleva hoy en día, que vamos directo al precipicio.
Usted está aclarando dos puntos allí. Uno, que los candidatos van a ser de acá, porque la semana pasada corrió incluso fuertemente el rumor que iban a quitar a Tobías Bolívar y montar a Ramón Guillermo Aveledo para ser posible candidato a diputado acá para Nueva Esparta. Y el fin de semana se habló que eso fue como un globo de ensayo, porque Adeno se va a quitar la posición, incluso yo el sábado conversé con Tobías Bolívar, estuve con él y hablamos sobre ese punto. Digo que Adeno se iba a dejar quitar sus espacios allí. Yo creo que eso es un comentario malsano e infundado, y creo que más que para agredir a Tobías Bolívar es para agredir a Ramón Guillermo Aveledo, que como todos sabemos no es margariteño, no tiene ninguna vinculación raigal con esa sociedad. Lo importante es que en la medida en que el proceso se acerca, empiezan las especulaciones, los dimes y diretes para generar controversia y enturbiar las aguas de algo que yo no sé cuál es la decisión de Acción Democrática sobre el particular. Desde luego que eso es una decisión soberana, pero ellos tienen... ¿Y la decisión de un nuevo tiempo, ya que usted es de un nuevo tiempo? Nosotros estamos presentando la candidatura del diputado Orlando Ávila. ¿Para el mismo circuito donde salió electo? Todavía no hemos hecho esa conversación donde... Porque se había hablado que Orlando Ávila quería el otro circuito, el circuito ganador tiro al piso de la oposición. Sí, lo importante no es ahorita sino ratificar quiénes son los aspirantes de cada organización política y luego ubicarlos en función de su liderazgo, de su aceptación, de lo que digan las encuestas, de lo que diga la gente si hay elecciones primarias. Es decir, todo un mecanismo que hay que implementar. Yo creo que los diputados de la oposición de Nueva Esparta han hecho una buena labor aquí en la Asamblea Nacional. Y ojalá tengamos la posibilidad de tenerlos a ellos e incrementar nuestra presencia en la Asamblea Nacional con una victoria arrolladora en ese estado que nos dé más representación por parte de ese importante estado en la Asamblea Nacional. Usted está proponiendo a Orlando Ávila y ha sido manifiesto que muchos sectores han mostrado rechazo a esta figura, así como las que están actualmente por su inactividad hasta eso en su papel como diputado. Sí. Y también porque en el caso de Orlando señalan que... Más nunca fue más allá de cuando era candidato. Bueno, la verdad es que usted comprende que yo no soy margariteño. No. Y también entiende que yo no estoy visitando las comunidades en este momento como para poder aceptar una afirmación como la que usted hace. No, es un planteamiento que recogemos de la calle. Claro. Ajá, claro, yo entiendo, pero yo no puedo avalar ese planteamiento porque el rendimiento que nosotros hemos evaluado aquí del diputado Orlando Ávila en la Asamblea Nacional como médico con experiencia en el tema de la salud, como político que ha tenido funciones públicas en ese estado y que ha prestado pues buen servicio a la sociedad neoespartana, ha sido favorable. Ahora nosotros nosotros aspiramos mantenerlo en la Asamblea Nacional como diputado representante de una colectividad socialdemócrata que integra el Nuevo Tiempo. Tengo información desde la mesa de la Unidad Nacional que el partido MAS, el Democracia Renovadora, opina y otros partidos van a quedar por fuera porque supuestamente fueron partidos, supuestamente es la información que tengo porque fueron partidos que apoyaron en las municipales a candidatos que no estuvieron dentro de la alianza de la mesa de la unidad. ¿Qué hay de cierto en eso? No, nada de eso. Nosotros pretendemos hacer la plataforma política más incluyente, donde todos los factores tengan representación en los escenarios legislativos y en las elecciones del próximo año 2015. Ya les dije, hace 5 años sacamos el 52% de los votos, pero no ganamos la mayoría en la Asamblea, hicimos un buen escenario electoral y ganamos el favor del pueblo nacionalmente. No fue suficiente, esta vez tenemos que incorporar más gente, abrir más las puertas a que hayan más representantes de la sociedad civil, que hayan representantes de los partidos. En definitiva estamos eligiendo 160 parlamentarios y si queremos tener la mayoría son más de 80 y ahorita tenemos 67 con los partidos, así que todavía queda espacio amplio para incorporar a la academia, a la gente vinculada a los sectores laborales, a los sectores productivos. Ok, Luis Emilio. Y darle espacio para que todos tengamos el... Nos queda un minutico. Y te hay una interacción por aquí y preguntan, ¿será cierto que el hijo de Luis Emilio Rondón se postuló como candidato a rector del Consejo Nacional Electoral? Y dicen que usted se postuló como candidato a magistrado del TCJ. ¿Qué hay de cierto de esos planteamientos? Esa lupa margariteña no está bien enfocada. Yo no me he postulado
a pesar de tener más de 35 años en el ejercicio de la profesión y ser docente universitario, no me he postulado a ninguno de los cargos públicos. Mi hijo Luis Emilio se postuló al Consejo Nacional Electoral, lo hizo ya hace 7 años y no fue votado mayoritariamente en esa oportunidad, y él trabaja desde hace 20 años en el Consejo Nacional Electoral. Por cierto, empezó como estos muchachos que chequean a cédula en los procesos electorales y tal, y fue ascendiendo hasta ocupar hoy la Dirección General de Partidos Políticos. Es un joven venezolano, ojalá experto en la materia, con posgrado en sistemas electorales de la Universidad Central de Venezuela. Okay. Ojalá tengamos la oportunidad de contarlo en ese escenario. La verdad es que son sus méritos personales. Para mí me da hasta cierta pena pues difundirlo y aprovechar su programa para presentarlo, pero ojalá tengamos un muchacho o gente joven comprometida y preparada para ejercer esos cargos públicos. Muchísimas gracias, Luis Emilio Rondón, por estar con nosotros. Gracias, Luis Emilio, por esta entrevista.